Pues ya estamos de vuelta aquí con la doctora Sabina Lara, donde, bueno, nos va a platicar de este tema que el día de mañana precisamente es el Día Internacional de la Botánica. Entonces nos va a platicar del quehacer botánico. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Doctora, usted, bueno, maestría en la Universidad de Washington, si no me equivoco. No, licenciatura en la UNAM, en biología, y doctorado no hice maestría, me pasé directo al doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Y nos va a platicar del quehacer botánico, un tema que pues hemos escuchado en todos lados nos han dicho que la botánica, que hay que tener incluso jardines botánicos y todo el rollo, pero hoy nos viene a platicar en especial pues un poquito de lo que se trata la botánica, de qué es el quehacer botánico. Sí. Bueno, pues es muy raro verse enfrente, pero bueno, pues la botánica como ciencia, digamos, es más bien reciente, pero los humanos, las personas, siempre hemos tenido curiosidad por el ambiente en el que estamos, ¿no? Entonces, de hecho, siempre observamos lo que tenemos. Lo que vemos menos, curiosamente, pues son las plantas. Son nada más como una parte del paisaje, del entorno, que a lo mejor vemos al pasar, pero que realmente no observamos, ¿no? De hecho, ahora se maneja con preocupación entre la comunidad botánica, sobre todo los que estamos en el área de la docencia, no nada más en universidad, en posgrado, sino con niños pequeños también, que no ven, no observan las plantas, ¿no? Estaba leyendo hace ratito que es un tema que tiene que ver con la evolución de los hombres, donde estamos más acostumbrados a ver las diferencias y a ver lo que se mueve en nuestro entorno, y como las plantas no se mueven, son verdes, con distintas tonalidades, pero pues son verdes, realmente no las observamos, ¿no? Y esa preocupación es seria porque, por un lado, dependemos de las plantas, ¿no? Todo lo que comemos, o mucho de lo que comemos, aunque sea carne o alguna cosa así, pues en algún momento se comió una planta, la vaca, dependemos de las plantas, ¿no? Y esta ceguera hacia las plantas lo que resulta es que hay poco interés, y el interés redunda en poco financiamiento para la investigación, y pues es una crisis verdaderamente, ¿no? Sobre todo ahora que hay una crisis tan grave ambiental y de conservación, ¿no? México tiene una historia interesante con respecto a la botánica. Ya en la época precolombina había jardines botánicos, de hecho para eso traía esta revista. Los mexicas y los mayas tenían una cultura muy importante de jardines botánicos, y había pues jardines botánicos, digamos, de la realeza, hasta los jardines botánicos de casa, ¿no? Pero sí había un conocimiento de la flora local y cuidar y promover, digamos, esas plantas, ¿no? Entonces, desde tiempos antiguos, lo que viene siendo nuestros antepasados era de la vida cotidiana la cuestión botánica, lo que ahora se ha perdido. Tengo entendido que Humboldt fue de los primeros que empezó como a recolectar y aportó mucho. De hecho, hizo como, no sé cómo se le puede llamar, recolección en un librito o un libro tototote de todo el tipo de cada especie, de cada flor y determinación. Supongo que desde ahí también nace, o fue de los aportadores para llegar a esto. Menciona que es una carrera nueva. No, ¿cómo? ¿La botánica? Ajá. No, que era como botánica se enseña en la carrera de biólogo, ¿no? Y no, en realidad, básicamente todos hacemos en cierto aspecto algo de botánica, ¿no? Pero sí, efectivamente, Humboldt pues fue uno de los grandes exploradores, era un señor pues de estos naturalistas que eran de familias adineradas. Creo que se disparó todo el dinero de la familia en sus viajes que hizo por América, pero antes de él, curiosamente, ya cuando la conquista, este es un libro que es durante la conquista, Carlos III, si mal no recuerdo, comisionó
una serie de comisiones de exploración, ¿no? Y un resultado es esto, claro, esta es una edición ya pues para nosotros, ¿no? Pero fueron dos botánicos, un español de apellido Cecé y un mexicano criollo, José Mariano Mociño. Ellos colectaron por todo México, hacían dibujos, de hecho por eso me traje y está aquí esta plantita. ¿Qué es la que en especial trae? Pues les traigo porque creo que es la que van a conocer, porque hay muchas, ¿no? Ajá. Esta es una salvia, es salvia leucanta, que es de hecho la que tenemos aquí en el florerito. Ajá. Esta la colecté hace ratito, me habrán visto los transeúntes un poquito rara de que me bajo del coche con vestido y tijera para cortar la florecita, pero esta planta la colectaron en 1759, alrededor de esas fechas, en Tepoztlán, en Morelos, y ellos, Cecé y Mociño, pues colectaban material, colectaban semillas, hacían dibujos, ¿no? Como dibujo, que eran dibujos muy realistas, realmente para un botánico, pues estos dibujos, y comparas con eso y pues es lo mismo, ¿no? Y se lo llevaban a España, a trabajarse allá, ¿no? Entonces mucha de la flora mexicana del inicio fue descrita y estudiada en Europa, ¿no? De hecho allá se encuentran la mayoría de los ejemplares tipos. Los ejemplares tipos son ejemplares de planta seca, que es el que vamos a usar de referencia para reconocer el nombre, asociar, digamos, la forma de la planta con el nombre que le estamos dando, ¿no? Doctora, mencionaba que esta salvia la encontraban o estaba en Tepoztlán. Ajá. Y ahorita la recolectó aquí en Morelia. ¿En qué partes de la República, digamos aquí en México, existe? Esta es bastante común, casi en la mayoría de los bosques más o menos templados, en altitud, digamos a partir de los 1500 metros, ¿no? Pero me la traje porque una de las cosas que se perdió con la conquista fue el conocimiento de la flora mexicana, ¿no? Porque los conquistadores pues trajeron todas estas plantas que se incorporaron también a la herbolaria, como la camomila, la manzanilla, la menta, el tomillo, todas esas son europeas, ¿no? Y ahora se usan pues en distintos remedios, las especies, ¿no? Todo eso. Las especias también, pero había muchas plantas que ya se utilizaban y de hecho ahora se estudian muchas plantas mexicanas y bueno, de otros lados también, por sus propiedades, ¿no? Por algunas propiedades médicas que puedan llegar a tener o también por su importancia hortícola, ¿no? ¿Hortícola a qué se refiere? Perdón que le no, pregunte, está pero bien. nosotros sabemos a qué se refiere. Pues de adorno, básicamente. De adorno, ¿no? va. O sea, tener plantas bonitas en los jardines. Y una de las cosas que es como interesante es, pues si tenemos toda esta flora, en México se calcula que hay alrededor de 30,000 plantas con flores, 25,000 plantas con flores, 30,000 plantas en total. Y realmente, por ejemplo, en el jardín a veces lo que tenemos pues son hortensias, malbones, narcisos, ese tipo de cosas. Como que lo que es más común cuidar y lo que no se te muere. Y esta es la única en México, bueno, hasta donde yo he visto en los viveros, que ya se está promoviendo, ¿no? Y es muy bonita, la verdad es que es muy llamativa, ¿no? Entonces es como una invitación al público para que conozcan la flora, se fijen en las plantas, no nada más pasé por un árbol, ¿no? No, pues ese árbol, ¿cómo eran las hojas a lo mejor, no? ¿Tiene flores o no? Ustedes como botánicos, en las diferentes especies que hay pues ahora sí que de flora, ¿cuál está en peligro de extinción que sea esencial para el desarrollo, para que no sea como un problema en el ecosistema? ¿Alguna planta en especial que esté en peligro de extinción que digan, si deja de existir esta planta, a lo mejor corremos un cierto riesgo o se rompe una cadena alimenticia? Bueno, lo que pasa es que son como temas un poquito diferentes. Uno es
el cultivo, ¿no? Evidentemente, si nos quedamos sin maíz, vamos a tener serios problemas para alimentarnos. Si nos quedamos sin sorgo, sin arroz, sin trigo, por ejemplo, ¿no? Pero ese es el ámbito, digamos, como de la alimentación, ¿no? Por otro lado, hay plantas que son muy importantes en los ecosistemas, pero en realidad, la verdad, ahorita, así de memoria, no recuerdo alguna en particular, sino más bien composiciones, ¿no? Estos mosaicos de distintas plantas que vemos en los bosques. Por ejemplo, las huertas de aguacate. Las huertas de aguacate las están plantando en general en bosques que tradicionalmente eran de pino-encino. Y los bosques de pino-encino son de los más diversos. No nada más de pinos y encinos, sino también de lo que llamamos sotobosque, las plantas que están abajo, ¿no? Las hierbitas, que son súper importantes como para los polinizadores, como colibríes, abejas, abejorros, mariposas. La zona, por ejemplo, de la mariposa monarca, pues es una zona que ha sido, está la zona núcleo que está bastante bien conservada, pero en general sí hay zonas que están muy degradadas, ¿no? Y por ejemplo, las huertas de aguacate, una de las cosas primordiales que hacen, además de meter el aguacate, es que cortan todo lo que está abajo, ¿no? Entonces sí estamos perdiendo especies, pero no te puedo dar el dato así de una especie en particular, porque pues en realidad son todas, son ecosistemas, todas son importantes en mayor o menor medida, ¿no? Lo que pasa es que la importancia a veces tendemos a verla desde el punto de vista nuestro, ¿no? Antropocéntrico, de decir, bueno, el pino me sirve porque saco madera, ¿no? O porque saco resina, el aguacate por los aguacates, pero a veces no pensamos que estas plantas, que a lo mejor no tienen un valor monetario directo, sino que forman parte de un ecosistema y sin el cual, si deja de haber plantas que atraigan a los polinizadores en las huertas de aguacate, tienen problemas serios para conseguir el aguacate, porque no hay polinizadores. Es un engranaje de todo. Claro, exacto. Y aquí lo importante es que si ustedes van caminando en la calle, observen las plantas que tienen y no nada más lo bonito, tienen vida y aquí nos lo han dicho muchas veces y también nosotros lo notamos y bueno, desde que están muy chiquitos nos dicen, es que fíjate cómo se abre y se cierra y qué bonito. Yo le quiero preguntar algo que a mí me gusta mucho como investigar en esta cuestión de lo que se está usando ahorita, de lo que la gente estamos consumiendo, lo que la gente nos asombra. ¿Usted qué opina que ahorita ya incluso hay hasta comida de flores? Que se come los tacos de Jamaica, que ya también no me acuerdo la flor que es blanca y que también ya se cocina y que tiene muchísimas propiedades y todo ese rollo. ¿Usted qué opina de ello? No, pues a mí me parece padrísimo, la verdad, ¿no? A mí también me ha pasado que de repente llegas a un restaurante y te dan una flor, es así de... ¿Se come o es adorno, no? Sí. Pero no, me parece muy interesante, justamente por eso, porque es una forma... No creo que los gastrónomos lo estén haciendo por eso, ¿no? Pero nos están haciendo un servicio a los botánicos, porque entonces a la gente le da curiosidad, ¿no? Ay, mira, esta planta, ¿no? Ahí está, la he visto en los jardines, ¿a poco se come? ¿No? Pero no, a mí me parece padrísimo. Me parecería más interesante que se hiciera, sobre todo con plantas mexicanas, ¿no? Digo, no, obviamente no todas son comestibles, muchas hacen daño, pero sí hay cosas como muy interesantes. La flor de Jamaica, por ejemplo, pues es muy interesante. Y riquísima, es muy rico. Pero la bugambilia, por ejemplo, que también se está utilizando mucho, aunque se da la camelina, Camelina, aquí le dicen. Aquí le dicen camelina. Aquí le dicen camelina. Ajá. Esa no es de aquí, esa es de América del Sur, ¿no? Qué bueno que se use también, pero pues conozcamos también nuestra flora, ¿no? Sobre todo porque si no conocemos nuestra diversidad, no somos conscientes de ella y no la cuidamos. Claro. ¿No? ¿Algún consejo, por ejemplo, que diga, bueno, es más que obvio que si tienes un restaurante y vas a lo mejor a ofrecer en tu menú tacos de Jamaica o de alguna flor, pues que tengas como un huerto, ¿no? Para que sigas como replanteando y que no se pierda, pues que no acabes, digamos, de alguna manera con las plantas. Las semillas que te venden en los botánicos también sirven, ¿y cuánto tiempo es normal para que la planta salga?
Se lo pregunto porque en lo personal también he comprado en Sinfín sin plantas. Y bueno, ya quiero peces ahora y me dicen que pues no, que porque se me van a morir. Igual que las plantas. ¿Qué tanto tardan las plantas en sacar flor para que a lo mejor la gente diga, ya se me murió, ya a lo mejor ni le pongo agua? Sí. No, depende de la planta, ¿no? Hay plantas que sí tardan más, hay plantas que tardan 2 años, depende de si es una hierba, si es un arbustito, si es un árbol. Pero bueno, en general las que compramos así, digamos, en paquetito, como para poder poner en un huerto. Lo que pasa es que esas semillas en general ya son mejoradas, es decir, ya pasaron por un proceso de manipulación genética. No me refiero a organismos genéticamente modificados, ¿no? Estos que son así como el anticristo para los biólogos, para la mayoría de los biólogos, sino son semillas que ya han sido trabajadas para darse justamente en maceta, en las casas y etcétera, ¿no? Pero tristemente ese es un tema que es interesante. Es difícil conseguir semillas nativas de plantas nativas, ¿no? Por ejemplo, de maíz. Es más fácil que consigas maíz mejorado, que viene mejorado ya por estas empresas transnacionales, etcétera, que conseguir maíz nativo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el consejo sería acercarse a las comunidades donde lo cultivan, aunque a veces en las comunidades tiende la gente a ser un poco desconfiada, ¿no? Pero bueno, yo creo que si lo ven como con buena intención de, oye, yo quiero del maíz que usas tú, del maíz criollo, ¿no? Del frijol. Hace unos meses en el Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana, tenemos el Tianguis cada año, platicábamos de la milpa, ¿no? La milpa pues es muy interesante porque son un grupo de plantas que se domesticaron hace entre 8,000 y 9,000 años por los primeros mexicanos y son en asociación, como decías, como un mosaico, ¿no? Como un engranaje de plantas. Y eso es una cosa que se podría tener en casa, evidentemente a escala, ¿no? Sí, no vas a tener la milpa en tu cuarto, ¿eh? Sí, no, porque además no le va a ir nada bien, en un cuarto no le va a ir nada bien, ¿no? Pero es un sistema muy pensado y muy lógico, porque cada elemento dentro de la milpa le da algo al vecino, digamos, ¿no? O sea, el frijol, por ejemplo, las leguminosas fijan nitrógeno y ese nitrógeno es bueno para que crezcan las demás, ¿no? La calabaza es una enredadera que crece abajo, entonces le da sombra al suelo, hace que la humedad se conserve, ¿no? El maíz, además de darnos el maíz, es la base, digamos, sobre lo que se va a sostener el frijol, ¿no? Entonces, es un sistema muy, muy pensado, ¿no? Y de hecho los antiguos mexicanos ya lo hacían, dicho, ellos hicieron la milpa, y todas esas especies se domesticaron más o menos en la misma época. Doctora, pues muchísimas gracias por venir. Ya nos adentramos en el tema, ya no queremos que se vaya para que nos siga platicando, pero pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos y empaparnos un poquito más de las flores. Observen a sus flores alrededor, no nada más porque se ven bonitas y ya se les perdió. Muchas gracias. ¿Alguna red social rápidamente que nos quiera dejar, si la queremos seguir? No. ¿No? Ok, pónganse en contacto con nosotros si quieren a lo mejor saber un poquito más de plantas y nosotros la canalizamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues un gusto estrenarme en estas cosas. Gracias a usted. Gracias.